Nosotros somos una de las asociaciones más numerosas de la provincia, superamos los 300 socios. Por La Morana ha pasado muchísima gente y ha sido y está el socio. Yo creo que el secreto es mimarlo, es potenciar las actividades que hermanan, en las cuales confraternizamos, en las cuales hay un intercambio intergeneracional muy interesante que se produce, los jóvenes, los mayores, los más mayores, y al final todos somos una piña, ¿no? Y eso luego al final te cala, ¿no? Es decir, cuando tú creas una cosa con tus manos, tú tienes una satisfacción personal, eso te genera un sentimiento de autocomplacencia, ¿no? Pero cuando tú haces eso con un equipo, con gente, es como cuando ganas un partido de fútbol o cuando consigues estrenar una obra de teatro, eso es una sensación muy especial, ¿no? Y lo hace muchísimo más especial el hacerlo no tú solo, sino en compañía. Tú eres parte de un engranaje, de un mecanismo, pero sin los demás esto no funciona. Y yo creo que ese es el éxito del asociacionismo cultural y, por supuesto, de La Morana. El cultural este año le corresponde a la Asociación Cultural La Morana porque cumple sus 25 años. Hay una serie de grupos importantes dentro de la provincia que preservan el patrimonio cultural y la tradición y la historia de Zamora, y este año pues entendíamos que como consecuencia de ese cumpleaños de 25 aniversario pues tendríamos a bien el transmitirle nuestro cariño, nuestra cercanía y nuestro ánimo que continúen en la senda que llevan 25 años. La Asociación Cultural La Morana recibe en 2024, de la mano de la Fundación Caja Rural de Zamora, el Premio Cultura como reconocimiento a la promoción y difusión de las tradiciones. Una tarea que comenzó hace 25 años fomentando la tradición belenista, con la puesta en marcha del Aula de Folclore Urbano y con el Festival Internacional de Indumentaria Tradicional, una de las iniciativas más recientes. Francisco Iglesias, el presidente de La Morana, nos cuenta los detalles. La Morana se crea en 1999. Este año cumplimos 25 años de existencia. Y yo creo que ha habido una evolución tanto de la propia asociación interna como de cómo nos percibe la gente. Somos un colectivo muy abierto, muy activo, que participamos en diferentes ámbitos, ¿no? del entramado social y cultural, sobre todo de Zamora. No solamente de la ciudad, sino también de la provincia, a través de todas las actividades que ponemos en marcha. El punto de origen es el Belén, es la tradición. La asociación se constituye con ese afán, ¿no? Precisamente el dotar a la provincia de Zamora de un colectivo que aunara esfuerzos para perpetuar y arraigar, ¿no? esta tradición navideña. Creo que se ha conseguido, ¿no? A la vista está que cada año se montan más belenes, que siguiendo esta senda, ¿no? Esa ruta del Belén cada año está más poblada y que la gente ha respondido, que el público es lo más interesante de esto, ha respondido. Las visitas son multitudinarias, no bajamos de 30.000 personas en el Belén de la Encarnación, y cada año pues nos llaman de más sitios para llevar esos belenes, ¿no? de La Morana fuera de Zamora. Somos también una imagen, ¿no? una marca de Zamora a resaltar, ¿no? en el ámbito de la Navidad. ¿Qué tiene que ver el Belén con Zamora? Esa tradición belenista. Pues hay una historia bastante interesante, además con mucho trasfondo. Está documentado que ya en el siglo XVII había una tradición de ir a visitar los nacimientos. Había una costumbre, ¿no? popular que se constata de llegadas las fechas navideñas, ver los belenes de las parroquias, de algunas casas particulares que se abrían incluso al público, y también, por supuesto, por ejemplo, el Belén de la Catedral, ¿no? Esa costumbre se mantiene, se vuelve a constatar en el siglo XIX por Usicino Álvarez, y resalta esa tradición, ¿no? de hacer la visita en grupo, en familia, de recorrer las calles en esos días previos a la Navidad. Y de esta manera, pues, ver los montajes, los belenes y los nacimientos que hacía la gente, ¿no? Nosotros hemos recogido ese testigo, ¿no? y lo hemos potenciado. Creemos que es una de las referencias inevitables al hablar del belenismo de España, hablar de las actividades, de las exposiciones, de los talleres, de los cursos que organiza cada año en Zamora La Morana. A lo largo de estos 25 años habéis ido haciendo un fondo para poder desarrollar esos belenes. ¿Cómo se ha ido haciendo ese fondo? Con mucho esfuerzo, porque las figuras, como todo el mundo sabe, esas figuras son maravillosas, esculturas en miniatura,
y lógicamente ese valor añadido de ser una artesanía tiene un valor económico considerable. Hemos ido invirtiendo bastante dinero en ese patrimonio. Yo creo que será uno de los mejores patrimonios de las asociaciones belenistas de España, el de La Morana, y disponemos de varias colecciones que se van rotando, se van intercambiando, se van cambiando y van visitando las diferentes sedes, los diferentes lugares donde montamos las exposiciones en Navidad. Es un patrimonio que hay que mantenerlo, que hay que restaurarlo, porque el propio uso de las figuras se van deteriorando y que hay que irlo ampliando y manteniendo, ¿no? La verdad es que estamos muy orgullosos, ¿no?, de esa parte patrimonial, ¿no?, que guarda la Morana aquí en Zamora, lo que hace pues, también una referencia, ¿no?, en cuanto a tener figuras de prestigiosos artistas, artesanos belenistas de prestigio internacional. ¿Se podría dar un número de figuras que tenéis y se podría destacar alguna de ellas por, no sé, quizás por antigüedad, quizás por ser figuras significativas de algo concreto? Tenemos un fondo que podría alcanzar las 20.000 piezas, sí. Ten en cuenta que hay de todo, de muchos tamaños, de muchas escalas. Y yo destacaría, por ejemplo, las figuras de José Luis Mayo Lebrija. Ahí tenemos un Belén hecho a palillo por José Luis Mayo, creo que es el número 1 tan internacional de realización de modelado de figuras de Belén. Y es un Belén impresionante que se realizó para el congreso que hicimos en Zamora, el Congreso Nacional del año 2018. Y también algunas figuras, por ejemplo, de Álvaro Abrines o de José Martín, son referentes, ¿no?, de la imaginería también actual y que han creado piezas en exclusiva para La Morana, que son piezas que al final son de todos, no un poco de todos, son patrimonio de Zamora, porque al final todos las disfrutamos en esas exposiciones y en esos montajes. La verdad es que la idea de acariciar la idea de que algún día esas piezas un poco más señeras estén expuestas de alguna forma, pues la verdad es uno de los objetivos, ¿no?, que también tenemos ahí en mente, porque son verdaderamente obras de arte en miniatura. Uno de los belenes más llamativos es el que se monta desde hace muchos años en el Palacio de la Encarnación, en la Diputación de Zamora, y sorprende siempre por... iba a decir la temática, no sé si es correcto porque la temática siempre es la misma, pero de alguna manera hay que buscar una novedad cada año. ¿Cómo lo hacéis? Pues vamos desgranando, ¿no?, un poco buscando esas capas que envuelven la tradición del Belén, y la verdad es que es una tradición con un arraigo histórico y una riqueza patrimonial tremenda, ¿no? Está declarado manifestación representativa de interés por el Estado. Es una tradición que encierra muchos aristas, muchos complejos recodos, y que es fácil tirar del hilo, ¿no? Es fácil tirar del hilo y enganchar de alguna manera cada año para presentar una exposición diferente, que sorprenda al público, que llame la atención, que colme esas expectativas que tenemos cada año al entrar en la Encarnación, a ver qué ha montado La Morana, ¿no?, este año. Y para nosotros es un reto, la verdad, un reto muy bonito el seguir manteniendo viva esa expectación, ¿no?, esa sorpresa, y sobre todo pues que el público cada año acuda y reconozca pues ese trabajo, ¿no?, que hay detrás, que es un trabajo que no para, está durante todo el año. Prácticamente terminamos de desmontar y de embalar los materiales de una campaña de Navidad y ya estamos preparando la siguiente, porque hay que preparar los planos, hay que preparar las escenas, definir los contenidos, los textos muchas veces que acompañan esas exposiciones, diseñar una iluminación, un sonido. Es complejo, pero la verdad es que el resultado, que engloba muchas disciplinas, es muy vistoso. Y no estamos hablando de cualquier Belén, porque ¿cuántos metros cuadrados suele Puede ocupar? Tener, pues, superar los 100 metros cuadrados perfectamente. Con lo cual hay que investigar mucho para definir cada una de las escenas que ocupan ese Belén. Efectivamente, y no es llenar por llenar. Al final lo que estás buscando es crear una escenografía, crear un mensaje, crear un contenido y lanzar un mensaje. Sobre todo, lanzar un mensaje, y un mensaje que tiene que prevalecer, ese significado cristiano y ese origen, ese núcleo que debe tener la Navidad, y no perder esa esencia de esa celebración, que yo creo que es tan importante mantener y sobre todo preservar, ¿no?, para las futuras generaciones. Pero La Morana es más que belenes. Tras esta asociación cultural hay un trabajo para promocionar y mostrar la música y letras tradicionales y los trajes y joyas que constituyen el folclore de nuestra tierra.
Hablamos de tradición al final, ¿no? Yo creo que uno de los secretos de esta pervivencia de la asociación, de este éxito, ¿no?, asociativo que tenemos, es la capacidad de esta multidisciplinaridad que tenemos, ¿no? Esta diversificar, ¿no?, nuestros objetivos. Al final somos como una asociación cultural de pueblos y hay que reivindicar ese papel que tienen las asociaciones culturales rurales, ¿no? El decir, vamos a hacer lo que los socios demanden, lo que los socios sienten, lo que los socios les causa una emoción, tienen ilusión, y al final hemos ido tirando con actividades y proyectos muy interesantes en el campo de la tradición. Hemos puesto en marcha esa aula de folclore a través de la que canalizamos pues, talleres anuales de baile, de pandereta, de indumentaria, donde se hacen actividades de carácter etnográfico, talleres de cómo saber peinarse, de cómo realizar un tipo de joyería o cómo realizar detalles y complementos de nuestra indumentaria tradicional. Ahí ha nacido también ese Festival Internacional de Indumentaria Tradicional, que ya iremos el año que viene a la 5ª edición, un festival que ha tenido un éxito tremendo, una repercusión que incluso ha alcanzado el mecenazgo del Ministerio de Cultura, que Zamora sea un punto de encuentro para esas indumentarias, para ese tipo de manifestaciones de la artesanía popular. Para nosotros fue un reto, es un proyecto más que hemos puesto en marcha y que creemos que ha encajado y que el público además lo hace, ha sido un éxito con unas valoraciones tremendas y sobre todo ya en el campo científico hemos tenido la participación y estamos teniendo el respaldo del Museo del Traje de Madrid, de colecciones privadas, entidades, fundaciones vinculadas con la antropología, la etnografía y estas prendas tradicionales, ¿no? Es un festival internacional del que hablas, que tiene que ver con la tradición, la indumentaria, y para el que, como has dicho, hay detrás todo un trabajo de recopilación y de estudio, porque de alguna manera lo que se pretende también es señalar qué es lo que allí se está viendo, de dónde viene. Es verdad que el folclore de la provincia de Zamora muestra unas indumentarias muy distintas en función de la comarca. Tú que te has dedicado parte de tu tiempo, una buena parte de tu tiempo a dedicar a estudiar toda esa indumentaria, ¿por qué tanta diferencia entre unas comarcas y otras? ¿Qué es lo que marca esas diferencias? La verdad que la riqueza y esta variedad que comentas de la provincia de Zamora es un caso a estudiar, ¿no? Es un caso que resaltan destacados antropólogos, no solamente españoles, de todo el mundo. Se crea una sinergia, una confluencia geográfica especial, determinada, una capacidad y una territorial que también ha influido en ese origen y esa evolución de la indumentaria tradicional de Zamora. Zamora es un crisol, es un punto, un eje de comunicación y además perteneciendo al antiguo Reino de León participa de esa riqueza ya de por sí, de esa área geográfica del occidente peninsular. Nosotros estamos en el centro del huracán, ¿no?, por así decirlo, de esa tormenta mediática de la antropología y de la etnografía que está justo. Zamora es ese epicentro y claro, la indumentaria tradicional es una manifestación de esa riqueza precisamente, que también aflora en otras disciplinas, la música, el baile, el canto, la cultura oral, pero claro, la indumentaria es algo muy vistoso, muy visual y además que se ha convertido con una característica muy especial. Una característica es la identificación territorial, la seña de identidad, es decir, los alistanos visten de una manera, los sayagueses visten de otra manera, los sanabreses vestían de otra manera. Eso se llevó a gala, se fomentó de alguna manera y se establece como un pozo, ¿no?, identitario. Esas indumentarias, hasta que desaparecen, ¿no?, ese uso normal de la indumentaria tradicional, constituían una seña de identidad visual, ¿no? Cuando uno venía a la feria de Zamora, a las fiestas o a la Semana Santa, hay citas de Miguel de Unamuno que se reconocía fácilmente la procedencia de los paisanos que se veía por las calles, por la forma de vestir, por las capas que llevaban, las monteras, los tocados, los abrigos, las toquillas, los pañuelos. Eso yo creo que todavía se siente arraigado, ¿no? Yo creo que nuestras comarcas tienen un filón inagotable, ¿no?, en cuanto al valor antropológico, al valor etnográfico. Y yo creo que ahí es uno de los valores que de aquí a unos años serán seña de identidad de nuestra provincia. El turismo natural, por supuesto, el turismo patrimonial, pero el turismo etnográfico será un valor a tener en cuenta, muy a tener en cuenta. Al haber tanta diferencia en la indumentaria que presentaban unas comarcas y otras,
no queda más remedio que elegir qué prendas son las más identificativas de nuestra provincia. ¿Ahí dónde nos iríamos? ¿A los clásicos de Carvajales? ¿A indumentarias que sean un poco más austeras como las de Aliste? Pues ahí ya yo creo que tocas un poco el corazón, ¿no? Que es muchas veces lo que hablábamos antes, parte del éxito de estas propuestas de La Morana, porque al final tú tienes unos sentimientos, ¿no? Unos sentimientos familiares, emocionales, y la indumentaria tradicional te toca esa fibra sensible de lo propio, Pero tiene que ver con el origen, entiendo, ¿no? Sí, también de la procedencia, pero también un poco valorando la estética o la plástica, como tú me propones, o la riqueza económica muchas veces de los vestidos, de los trajes que vemos que se conservan. Es difícil elegir entre una indumentaria maravillosa, por ejemplo del alfoz de toro, una riqueza patrimonial tremenda, y con unas sedas, terciopelos, o esa vistosidad o colorido de los bordados carvajalinos o de los bordados de los valles de Benavente, de la escuela también de Toro. Tenemos una riqueza y una diversidad tal que elegir algo y quedarte con algo, y sobre todo de la calidad y la categoría, por ejemplo, de una capa parda. Es una prenda totémica, no del vestir popular español, de todo el occidente. Es resaltada por modistos como Óscar de la Renta, Lorenzo Caprile, no deja de vanagloriar, ¿no?, esas prendas que han mantenido una esencia que supera la Edad Media. O sea, eso viene de antes. Es impresionante, es un monumento de la cultura popular universal, y muchas veces los zamoranos, por acostumbrados, ¿no?, a verlo y de que forman parte de nuestra cultura, de nuestro día a día, nos pasa un poco como con el románico, cuando llega la gente y dice, madre mía, qué maravilla tenéis aquí, y claro, como lo vemos todos los días en la calle, pues un poco yo creo que no lo hemos sabido valorar. Y creo que actuaciones y formatos, como por ejemplo proponemos a través de La Morana con este Festival Internacional de Indumentaria, yo creo que colocan esas prendas, colocan esas indumentarias en el sitio que merecen, ¿no? Tanto la indumentaria tradicional, aunque esté muy marcada por las diferentes comarcas en una provincia como Zamora, como el folclore, tienen mucho que ver con un territorio que va mucho más allá de nuestra provincia. Y estoy pensando, por ejemplo, en Portugal y en provincias limítrofes. En esa relación que existe del folclore, de la música, de los trajes tradicionales, con todo ese territorio, ¿hasta dónde llegan los tentáculos de esta provincia? Pues mira, te digo un ejemplo. El otro día hemos estado en Portugal, casi cerca de Lisboa, y hemos visto unos pendientes que se utilizan tradicionalmente, se han utilizado habitualmente en la zona de Carvajales, de Tierra de Alba. Es decir, en las relaciones comerciales, las rutas que antiguamente existían, esas relaciones también a través de los materiales, de la procedencia del lino, de la lana, establecen, como tú dices, una red invisible a los ojos, pero que luego se materializa de alguna manera en objetos, en detalles decorativos de las prendas, en las formas, en los colores, e incluso en la propia forma de vestirlo. Es decir, estamos en común y estamos relacionados con muchísimas otras zonas y áreas del país, a través de la Ruta de la Plata, a través de los caminos jacobeos, a través de muchas rutas de los arrieros. Había mucha más relación de la que pudiéramos pensar. Hoy que pensamos que estamos en una aldea global y que tenemos todo a tiro de piedra, es a veces difícil imaginar cómo una señora de Carvajales conseguía, o una señora de Sejas de Aliste conseguía unos corales que vienen del Mediterráneo para completar esos atuendos. Tú piensas en el traje de Alistana, la indumentaria, y no la puedes separar de esas coraladas que también vemos en Villalcampo, en la zona de Tierra del Pan, y eso venía de algún sitio, y eso lo compartimos con otras zonas de influencia. Es decir, se han ido mezclando modas históricas, modas populares, con elementos de la geografía, con la propia disposición, la fisonomía de la provincia, la propia geografía
condicionado también esas formas, usos de la indumentaria, y al final eso ha ido acrisolando y quedándose con unos ciertos pozos locales en cada sitio, formando esas indumentarias tan definidas, como tú dices, que vemos en las comarcas de Zamora, y que no es usual en el resto de provincias. A lo mejor ahí está la zona del valle o la zona de la montaña, 2 zonas en toda la provincia, o 3 a lo sumo si tienes una costa, la zona de la costa, la zona de la montaña, pero esa diversidad que tenemos en Zamora, esa riqueza, es difícil de encontrar. Como demuestran La Morana y el resto de asociaciones culturales, el folclore sirve para unir, rompiendo la idea de localismo y siendo un punto de encuentro para personas con diversas lenguas y procedencias. Nosotros tenemos, gracias a estos encuentros, a estos, como tú dices, a esta participación, a este intercambio, ¿no?, de comunicación, de conocimientos, de investigaciones, de fórmulas de trabajo, lo que estamos es conociendo y cada vez intentando descifrar, ¿no?, ese entramado, ese puzzle, ¿no?, que forma la indumentaria. Lo que tú dices, al final nos entendemos como una parte de un todo, no hay que mirarse en el ombligo, decir qué bonito es nuestro zapato de oreja o qué bonito es nuestro bordado o nuestra saya pregada, sino con ver que esta saya pregada también se utiliza en Alemania, también se utiliza en Portugal, también se utiliza en ciertas partes de Francia, y al final vemos como que somos parte de una herencia y que no somos tan diferentes, ¿no? Al final eso te hace ver la realidad, el día a día, de otra manera, ¿no? Encuentros y festivales en los que participa gente de todo el mundo, ¿no? No solamente de Europa, y al final estás viendo que esa cultura es mucho más compartida, mucho más parecida de lo que se puede ver al principio un poco a priori desde fuera. Darle las gracias, por supuesto, a la Fundación Caja Rural por la concesión de este galardón. Muchas veces intentas llegar a muchos proyectos, hacer muchas actividades, y a veces sin esa ayuda puntual y primordial que, por ejemplo, Caja Rural aporta, sería imposible, ¿no? Muchas veces sería inviable llegar por el coste económico de estas actividades, ¿no?, y de poner en marcha estos proyectos tan interesantes y que la ciudadanía responde tan positivamente, ¿no? Que nuestro agradecimiento a Caja Rural por este premio.